Me gustaría compartir con vosotros en esta mañana en el libro de Lucas, capítulo 7, pasaje de la Escritura. En Lucas, capítulo 7. Un texto que vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Tenemos una palabra de oración y luego haremos un comentario sobre este texto. Hermoso este texto en Lucas capítulo 7, del 1 al 10, dice así la palabra del Señor. Es una historia muy bonita. Es una historia que Lucas escribe inspirado por el Espíritu Santo de un hecho de Jesús en una relación que tuvo Jesús con alguien. Cuando lees los evangelios tienes que tener en cuenta de que explica la relación de Jesús con los hombres. De la misma manera, yo tengo una relación personal con Jesús. Yo tengo mi propia historia, como tú tienes tu propia historia. Entonces Jesús lo que va a hacer, va a centrarse en la historia de tu vida. Y Lucas va a explicar ahora cómo el Señor entró en la historia de un hombre, que es un centurión, que tiene unas circunstancias muy concretas, una situación muy concreta, y el Señor va a entrar en la historia de esta vida y va a revolucionar por completo. De la misma forma que el Señor entró en la historia de nuestras vidas y revolucionó por completo nuestra historia. Es maravilloso el tener al Señor en nuestras vidas y ver lo hermoso que Cristo es. Vamos a leer en este texto y vamos a ver cómo de una forma muy, muy hermosa el Señor tiene una relación personal con este hombre, de la misma forma que el Señor tiene esta relación personal con nosotros. Y hago esta pequeña introducción para que podamos entenderlo, porque a veces leemos la Escritura y vemos como algo allí, pero no, la palabra de Dios está aquí, está ahora, aquí. Señor, ¿qué es lo que quieres decirme con el texto que voy a leer? ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde estoy yo en la historia? ¿Dónde estoy yo? Y el Señor dice, no estás muy lejos, estás aquí, ¿vale? Lo vamos a ver en Lucas capítulo 7. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ve y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Historia muy bonita. Vamos a intentar explicarla. Oramos y compartimos la palabra. Señor, qué gozo en esta mañana el poder cantar estos himnos, el reunirnos los creyentes, abrir las Escrituras.
dejar que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones y nos podamos entender dónde estamos en nuestra historia, qué es lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, qué es lo que podemos ver, qué es lo que podemos percibir, qué es lo que podemos oír, qué es lo que podemos experimentar en medio de nuestro mundo, y saber que tú estás con nosotros. Te damos muchísimas gracias y pedimos tu rica bendición. Encomendamos este tiempo a ti y pedimos que nuestros corazones estén abiertos y haz de nosotros lo que bien te parezca. Lo dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una historia muy bonita de este centurión que vamos a ver. Me quedo con la frase que va a ser el principio y el final. Di la palabra y mi siervo sanará. Me gustaría hablaros simplemente en esta mañana del poder de la palabra. El poder de la palabra. Dice en el libro de Hebreos que por la fe entendemos que Dios creó los cielos y la tierra y fue tan solo con el poder de su palabra. Todo en el libro de Génesis, al principio, Dios crea con el poder de su palabra. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El poder de la palabra de Dios, algo verdaderamente poderoso. La palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de tu ser. La palabra, el poder de la palabra. Fíjate que Dios creó los cielos y la tierra con el poder de su palabra. En el libro de Génesis, cuando creó al hombre, no lo creó con el poder de su palabra, sino que lo formó del polvo de la tierra. Porque el hombre iba a ser la obra maestra donde Dios iba a soplar sobre él aliento de vida. Solo el poder de la palabra de Dios crea, pero el poder de su aliento produce vida. Cuando nosotros pensamos en la persona del Señor Jesucristo, Él es el Logos, Él es la palabra viva. Y cuando nosotros pensamos en el Señor Jesucristo, yo no puedo hacer una diferencia. En mi estado humano me cuesta entenderlo, pero tengo que entender que la palabra de Dios es lo mismo que la persona del Señor Jesucristo. Lo explico así. Imaginaos por un momentito que yo cojo un papel y entonces le escribo a mi querida hija. Querida Irene, buenos días. El papá te quiere mucho y me gustaría que hoy pudieras ir a hacer las compras, ves aquí, ves allá. Pronto volveré, estaré en casa a las 10 o no sé a qué hora. Te quiero mucho, el papá. Y mi hija se levanta por la mañana y coge ese papel y lee en el papel mi palabra. Y al leer mi palabra, mi hija no me ve a mí, pero me ve a mí. La palabra no es distante a mi persona. Yo soy mi persona, pero mi palabra está impresa y puesta aquí, de forma que mi hija, al leer, está viendo a su papá. Papá me quiere mucho, papá me dice esto, papá volverá. La palabra de Dios es así. Es la palabra de Dios que es dada a nosotros. Y un día nosotros veremos con nuestros propios ojos a la palabra misma. El Verbo se hizo carne. La palabra de Dios habitó entre nosotros. Y nos ha dejado su palabra para que nosotros podamos confiar en Él, podamos descansar en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios va obrando de una forma maravillosa. Va obrando en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestros sentimientos y nos va guiando en el transcurso de la vida, la palabra de Dios.
el Señor Jesucristo viene a la tierra y Él va a dar su palabra. De forma que el Señor Jesucristo, a la hora de empezar su ministerio, dicen de Él que las multitudes se admiraban de la forma en que enseñaba. Dicen que, ¿cómo puede Él hablar así? La palabra de Dios tenía un poder maravilloso. Piensa un momentito que cuando el Señor Jesucristo empezó su ministerio, salían de todos los lugares para escucharle. De todos los lugares salían para escucharle y habían multitudes, 5.000, ¿os acordáis? 5.000 venían a escuchar su palabra y al mismo tiempo venían a ver cómo Él obraba. Con su propia palabra tenía un poder maravilloso, lo vamos a ver en un momentito aquí. Pero sí, el Señor tenía poder en su palabra y lo vamos a ver. En Proverbios 18 dice esto: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto. Proverbios 15:1 dice: la respuesta amable calma el enojo, pero la palabra áspera aviva la ira. Proverbios 12:18 dice: hay quienes hablan con tanta, como dando estocadas de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. La palabra de Dios, el poder de las Sagradas Escrituras. Vamos a ver en el texto. Vamos un momentito a ver el texto. Dice que en el versículo 1 dice: después que hubo terminado sus palabras, al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, dice, versículo 2, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Curioso. Este era un hombre, un centurión, que tenía poder. Acuérdate de esto. Tenía poder este hombre. Tenía a su cargo un grupo de soldados, centurión viene de centurio, 100 personas a su cargo. Era capaz, este centurión, de decirle a un hombre: haz esto, y lo hacía, solo con el poder de su palabra. ¿Me seguís? ¿Sí? Si me lío, levantáis la mano. Pero este centurión tenía el poder para hacerlo. Este centurión era un hombre que tenía autoridad. Y en la Biblia salen varias veces personas de este tipo, centuriones, que tenían cierta autoridad. Tú te acordarás en el momento de la cruz, ¿no? Había un centurión que le dijo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Cornelio era un centurión. El Señor trata en todas las esferas de la vida y es capaz de poder llegar arriba y abajo, al enfermo, al cojo, al hambriento, al rico, al pobre. Es Señor de todos, sobre todos. Este centurión tenía un siervo que estaba enfermo, muy enfermo, dice, y a punto de morir. Y entonces este hombre no sabe lo que hacer. Imagínate este señor que tiene a este siervo que está enfermo. En el otro pasaje dice que está paralítico y dice: no sé qué hacer con eso. Es que no tengo poder para decirle a una persona que haga lo que quiero que haga, pero no tengo poder ninguno para poder tratar con este hombre enfermo, con mi siervo. Y va a hacer algo muy curioso. Fíjate en el versículo 3, ¿qué es lo que dice? En el versículo 3 dice: y cuando el centurión oyó hablar de Jesús. Me encantó esta frase al leerlo. Dice que cuando oyó hablar de Jesús. Yo me preguntaba: ¿y qué habrá escuchado de Jesús? Oyó hablar de Jesús y dijo: Jesús. Sí, he oído hablar de Él. He oído hablar de Jesús. Sí. He oído hablar de que Él tiene poder con su palabra. He oído hablar que Él es capaz de poder hacer con su palabra que los ciegos vean, que los cojos caminen. He oído hablar de su palabra, que es un hombre poderoso en las Escrituras. Y dijo: este hombre posiblemente, y sé seguro, que puede tener una solución para mi vida.
oyó hablar de Jesús. Y las cosas que oyó hablar de Jesús eran buenas. Déjame preguntarte, ¿qué haces tú cuando las cosas van mal? ¿A quién recurres? Este centurión podía haber ido a los médicos, podía haber hecho cualquier otra cosa, podía haber hecho, tengo un problema con este siervo, tengo una situación compleja, que no sé qué puedo hacer, no sé quién tiene poder para poder solucionar la situación en la cual yo estoy. Hay alguien ahí que puede solucionar lo más profundo de mi ser, el problema más grande que yo tengo. ¿Qué es lo que hacemos cuando las cosas van mal? ¿A quién recurrimos? ¿A dónde vamos? Nosotros como creyentes lo tenemos muy claro. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Sabemos los creyentes a dónde tenemos que recurrir. Iré a la roca que es más alta que yo. Buscaré en Dios, que Él es mi fortaleza, mi escudo, mi luz, y yo buscaré al Señor con todo mi corazón. En medio de todos mis problemas, en medio de todas mis dificultades, en medio de todas mis adversidades y en medio de todas mis dudas, buscaré al Señor. Y del Señor se decían muchas cosas, muchas. Decían cosas muy feas del Señor, muy feas. Muy feas decían. Especialmente los grupos religiosos decían cosas como: Él usa su palabra y lo hace en el nombre de Belcebú, es hijo de Belcebú. Le acusaron incluso que era hijo de fornicación. Decían de él que era bebedor y comilón y que era amigo de pecadores. Se decían cosas muy malas, pero el centurión dijo: no, yo sé que este Jesús es capaz de poder solucionar las necesidades más profundas de mi vida. Y quiero buscarle al Señor. Los judíos veían al Señor Jesucristo como una piedra que fue desechada. Nos lo dice. Cogieron esa piedra y dijeron: no queremos esta piedra, no queremos al Señor. En cambio, dice la Escritura que para nosotros Él es precioso. En el despacho de la iglesia, tenemos ahí en Castellar, tengo una piedra grande, es una piedra bastante grande. Me la trajo mi nieto. Y entonces, mira, Yayo, y me la trajo. No sé dónde la encontró, no sé cómo podía cargar con esa piedra, pero la tengo allí en el despacho. Y le puse el nombre Lucas, le escribí Lucas en la piedra. Una piedra que es simplemente una piedra hermosa, querida, que lleva el nombre Lucas, nuestro primer nieto. Los judíos vieron una piedra que no tenía ningún valor, la cogieron y la desecharon por completo. No queremos que este reine entre nosotros. Sí que habrá cosas poderosas, pero esas palabras que tiene no tienen poder en nuestras vidas. El centurión dijo: no. Oyó hablar de Jesús y dijo: ese hombre al que llaman Jesús puede solucionar las necesidades más profundas que yo tengo. Aunque yo soy un hombre de palabra y tengo poder en mi palabra, pero no tengo poder en las circunstancias que estoy viviendo. ¿Sabéis? Yo no tengo poder sobre las circunstancias que yo tengo. Nosotros dependemos exclusivamente del Señor. Y es algo verdaderamente maravilloso. El Señor para nosotros es precioso, es hermoso. Todo lo que Dios ha hecho al entrar en la historia de nuestras vidas y perdonar nuestros pecados, darnos vida eterna, darnos un propósito por el cual vivir. Javier lo decía en esta mañana, el estar poder reunidos aquí como creyentes, el abrir las Escrituras, el orar, es decir: Señor, sí, tú entraste en la historia de este centurión, pero también has entrado en mi historia y has transformado mi corazón, has cambiado mi vida, has entrado en nuestro hogar, nos has bendecido, en fin. Señor, tú eres mucho más de lo que los hombres dicen.
Déjame leerte simplemente algo que no sé si lo has escuchado, pero me gustó. Y me gustaría leerlo y añadir yo algunas otras cosas. Pero dice así, Jesús es el más hermoso de toda la historia humana. Dice, no tenía sirvientes y sin embargo lo llamaban amo. No tenía título y sin embargo lo llamaban maestro. No tenía medicina y sin embargo lo llamaban sanador. No tenía ejército y sin embargo los reyes le temían. No vivió en un castillo y sin embargo lo llamaban señor. No gobernó ninguna nación y sin embargo lo llamaban rey. No ganó batallas militares y sin embargo conquistó el mundo. No cometió ningún delito y sin embargo lo crucificaron. Fue sepultado en una tumba prestada y sin embargo vive en la eternidad. Su reino no es de este mundo. Y sin embargo reina en los corazones de aquellos que creen en él. Habló de amor y perdón y sus palabras han transformado a millones. No ofrece riqueza material y sin embargo tenerle a él es tenerlo todo. Ahora yo vivo en la esfera del tiempo y sin embargo me dio vida eterna. Y yo, a pesar de mis dudas y caídas, sin embargo, le sigo y le amo. Y un día espero encontrarme cara a cara con él. Esto es nuestro Señor. El judío lo desechó. Los griegos buscaban sabiduría, pero nosotros buscamos la cruz del Calvario y este centurión dijo, es que Jesús a quien yo oigo hablar de él es el único que puede solucionar mis problemas. Y lo hace. Fíjate, en el versículo 3 dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a los ancianos de los judíos rogándole que viniesen y sanase a su siervo. El centurión le dijo a los ancianos que habían allí, judíos, oye, id a Jesús y decirle que sane a mi siervo. Ellos dicen en el versículo 4, vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno que le concedas esto porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Es muy hermoso, porque este centurión amaba a la nación de Israel y había construido una sinagoga. Déjame simplemente puntualizar que Dios recompensa a aquellos que le buscan. Dios prospera a los que le buscan. La Biblia nos lo dice claramente, ¿eh? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En el Salmo número 1 dice que el hombre que medita en la ley de Dios será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hará prosperará. A través de los años de ministerio nos hemos podido dar cuenta de que Dios prospera a los que le buscan de corazón. Y no estoy hablando solo de una prosperidad económica, estamos hablando de una prosperidad integral. Le prospera emocionalmente, familiarmente, amorosamente, en la iglesia, prospera. ¿Por qué? Porque está plantado junto a corrientes de agua y hay en su corazón el deseo de buscar al único que puede hacer algo en la historia de mi vida. Dice la Escritura, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. A través de los años de ministerio hemos podido ver que personas que se han ido apartando, que no han considerado al Señor en sus vidas, no han prosperado. A lo mejor han prosperado económicamente, pero como personas no. ¿Por qué? Porque Dios es galardonador de los que me buscan. Y Dios dice, si tú me buscas con todo corazón, si tú me buscas en tus problemas, en tus angustias, ansiedades, si me buscas de corazón, me encontrarás. Porque al que le busca, halla. Al que llama, seré. Estaré aquí. Si tú me pides, yo te daré. Dios es un Dios que bendice a todos aquellos que le buscan. Y este centurión
en su corazón parece ser que amaba la nación de Israel. Tenía un respeto por las cosas de la religión judía. Había construido una sinagoga, no era creyente, pero había buscado las cosas de Dios. Mira, está en el pasaje de la Escritura, en toda la Biblia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Tú lo puedes continuar, ¿verdad? Y todas. No lo digo yo, lo dijo el mismo Jesús. Si me buscas de todo corazón, vendré a ti y te bendeciré. Y Dios mandó profetas al pueblo de Israel: volveos a mí, y no se volvieron. Y dieron las espaldas a Dios. Se marcharon hacia otro lugar. Aquella piedra preciosa y escogida la cogieron y dijeron: no, es simplemente una piedra que no tiene ningún valor. Y miraban al Señor Jesucristo y le decían: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es este? Echa demonios en nombre de Belcebú. Es hijo de fornicación. Dice que Dios es su padre y blasfemaban contra él. Y en el momento que le pusieron en la cruz, antes de ir a la cruz, le golpearon. Le pusieron una corona, le vistieron de púrpura para mofarse de él. Le dieron de puñetazos y despreciaron al Señor. Le escupieron, dice la Escritura. Algo realmente repugnante. Y se cumplía lo que Isaías dice: como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Pero en cambio para nosotros, ahora que estamos en Cristo, Él es precioso. Él ha entrado en la historia de nuestras vidas y las ha transformado por completo. Este centurión tenía en su corazón, podemos verlo, un respeto hacia el Dios de Israel. Amaba la nación de Israel. Le había construido una sinagoga para que se pudieran reunir. Él no iba, pero sí, había algo en él. Y es curioso, hermanos, pero se cumple, Después de muchos años de ministerio, se cumple. Todas aquellas personas que han tenido una inclinación a decir: este Jesús, yo le quiero considerar a Él como el Rey de mi vida, han sido bendecidos. Y todas las personas que han cogido la piedra y la han desechado, no han prosperado. Lo puedes ver. Piensa en la historia de tu vida. Piensa en la historia de tus relaciones. Familiares, hijos, amigos, vecinos. Lo puedes ver. Este centurión dice: iré a Jesús en medio de esta dificultad y le diré que con el poder de su palabra sane a mi siervo. El versículo 6 dice: y Jesús fue con ellos. Qué bonito. Fueron este grupo de personas: oye, tenemos aquí a este centurión, ¿podrías venir y sanarlo? Y dice: y Jesús fue con ellos. Una pregunta: ¿tú sientes la presencia del Señor caminando contigo? Sé que es una pregunta muy... ¿Amén? Qué bueno. Es que además el Señor nos lo ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin. La presencia del Señor, incluso en la soledad de nuestras vidas. Porque muchos de nosotros estamos solos. Al final estamos solos todos. ¿Vale? Al final estamos solos todos. Estamos solos. En la soledad de nuestras vidas podemos sentir la presencia de que el Señor camina con nosotros, que no nos dejará, que nada nos va a faltar, que el Señor nos ha abrazado de una forma maravillosa, que nos ha abrazado como matrimonio, nos ha abrazado como familia, y estamos caminando con el Señor. Y dice: y Jesús se fue con ellos. Solo tener la presencia del Señor era un impacto muy grande.
Era un impacto muy grande. Piénsalo, cuando el Señor entraba en algún lugar, la escena cambiaba por completo. El Señor tuvo como 3 momentos. Tuvo un momento de preparación, tuvo un momento de popularidad y después tuvo un momento de prácticamente decaer, cuando ya el Señor decayó en su popularidad. Y curiosamente cayó en su popularidad cuando después de dar a comer a 5.000, le abandonaron. Es cuando el Señor le dice, vosotros también me vais a abandonar. Y Pedro dice, ¿dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Le abandonaron al Señor. Piensa que el Señor murió en la cruz del Calvario y había un pequeñito grupito. Las mujeres, Juan, los discípulos lo miraban desde lejos. ¡Qué dolor! Al Señor le entregó un hombre, y le dice, ¿con un beso me entregas? Era su amigo, compañero, Judas. El Señor tuvo que sufrir mucho en su experiencia humana. Pero el Señor nunca nos va a dejar, nos lo dice la Escritura. Fue con ellos y dice, versículo 6, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciendo, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Tan solo di la palabra y mi siervo será sano. Qué bonito. Déjame simplemente explicar 3 cositas en el pasaje. El centurión tenía una autoridad delegada. Tenía una autoridad delegada. Él decía, haz esto y lo haces. Yo me acuerdo cuando fui al servicio militar, a veces lo hemos hablado aquí, pero cuando yo fui al servicio militar, a veces alguien decía, cuando el sargento decía algo, o alguien decía algo, decía, bueno, yo es que pienso, y decía, tú no has venido aquí a pensar. Yo me quedé, digo, no has venido aquí a pensar, has venido aquí a obedecer. Este centurión tenía un poder en su palabra, pero solo tenía un poder delegado. El Señor tenía un poder inherente en su persona. El Señor tenía un poder sobre todo poder. Él era el Dios todopoderoso. Todo lo podía hacer. El centurión estaba muy limitado, Jesús no. El centurión solo tenía a los 100 y los siervos. El Señor tiene un poder sobre todo poder. ¿Te acuerdas en la iglesia? Les dijo, vosotros permaneced aquí y recibiréis poder cuando seáis llenos del Espíritu Santo. Tenéis la potestad y tenéis todo poder. Y así lo ves el Señor que tiene poder. No solo tiene un poder el centurión delegado, sino que tenía un poder de órdenes solo a otros. En cambio, el Señor tenía un poder con su palabra de una forma muy poderosa. Déjame darte 4 ejemplos. ¿Te acuerdas cuando hubo una tempestad muy grande? Y los discípulos, Señor, que perecemos. Y solo el Señor le dice a la tormenta una palabra, calma. Una palabra, calma, bonanza. Y se hizo bonanza con el poder solo de su palabra. Lázaro estaba en la tumba y ya olía. Y el Señor solo con su palabra le dijo, Lázaro, nos dice además de la Escritura, que lo dijo con gran voz, Lázaro, sal fuera. Y solo con el poder de su palabra, Lázaro salió de entre los muertos. Había un paralítico que le dijo, tus pecados te son perdonados. Y la gente decía, ¿acaso puede perdonar los pecados este hombre? Y para que vieran el poder de su palabra, que había perdonado los pecados, le dijo, te digo, toma tu lecho, levántate y anda. Y aquel paralítico, por el poder de la palabra de Dios, se levantó y caminó. Era un poder absolutamente maravilloso. El centurión tenía una autoridad limitada y el Señor tiene una autoridad sobre todas las cosas.
Y en la persona del Señor Jesús nosotros podemos encontrar que este poder es un poder sobre todo poder. En el libro de Apocalipsis hay una palabra que menciona que Él es el Todopoderoso, el que todo lo puede. Leíamos en la iglesia, estamos leyendo en la iglesia como congregación un capítulo cada día. Nos queda por leer Lucas y Juan y acabamos el Nuevo Testamento, toda la congregación. Así que los miércoles leemos el capítulo que toca y estamos ahora en el Evangelio de Lucas. Y salía la frase esa tan hermosa, porque no hay imposible para Dios. No hay imposible para Dios. Dios todo lo puede. Dios hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere y a quien quiere. Y Dios tiene todo poder. No hay imposible para Dios. Había un corito que cantábamos nosotros cuando éramos niños, que ahora no se cantaba. ¿Lo cantáis por aquí? No hay imposible para Dios. No lo hay, no lo hay. Mi Dios tiene todo poder. Él hizo todo lo que existe, el cielo, tierra y mar. Mi Dios tiene todo poder. Piénsalo. Dios, tú tienes todo poder con el poder de tu palabra. Y tú puedes transformar por completo toda la historia de mi vida con el poder de tu palabra. Dios, tú me dices, no temas. Y esa palabra tiene poder. Tú me dices en tu palabra, yo volveré a buscarte. Y yo confío plenamente en la palabra de Dios, en el poder de la palabra de Dios. Así como tú hiciste bonanza, y pudiste perdonar pecados, y pudiste sanar, y pudiste hacer solo con el poder tuyo, yo creo que esta palabra de Dios tiene poder también en mi vida. El centurión quedó prácticamente maravillado de este poder. Y le dice en el versículo 8, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Sabes cuáles dos pecados terribles que son devastadores para el ser humano? Uno es la incredulidad y el otro, el orgullo. Son los dos pecados devastadores. 7 cosas abomina Jehová, pero el altivo de corazón, la soberbia, el orgullo. ¿Tú quién eres para decirme esto a mí? ¿No? Pues yo soy la palabra misma. La incredulidad está ya en Génesis 3, con que Dios os ha dicho. ¿Tú crees la palabra de Dios? ¿Con que Dios te ha dicho esto? ¿Tú vas a confiar en la palabra de Dios? Mira tus circunstancias. Job está absolutamente devastado por una enfermedad horrible en su vida. Y viene Satanás en medio y le dice, ¿tú confías en Dios? Mira cómo estás. Y Job dice, y tanto que confío en la palabra de Dios. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, aunque Él me matare, en Él confiaré. Dios me ha dicho que estará conmigo y no importa las circunstancias de mi vida, Dios tiene todo poder y no dudo en Dios, no dudo a Dios. Que realmente esta incredulidad, dice la Escritura, que no pudieron entrar los del pueblo de Israel por causa de la incredulidad. Este centurión lo tenía muy claro. Decía, si yo le digo a mi siervo que vaya y va, y le digo a mi siervo que venga y viene, y si le digo a mi siervo haz esto y lo hace, y me obedece a mí, ¿cuánto más a Jesús, que es la palabra divina? Señor, di la palabra y mi siervo sanará. Y así fue. El Señor dijo, sea este siervo sanado. Y fíjate lo que ocurrió al versículo 10.
Y al regresar a casa los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Vivimos en un mundo donde la incredulidad forma parte ya del sistema. Vivimos en un mundo donde la duda cada vez va a ser más grande. No te vas a creer ni una fotografía. Fijaros bien dónde estamos llegando. Si no viene, no creeré, ¿verdad? Pues ahora ni las fotografías son de verdad. Y tú ves una fotografía y dices, no puede ser verdad esa fotografía. No puede ser aquí un presidente de los Estados Unidos jugando a básquet con Michael Jordan. ¿A quién ha hecho esta foto? Lo que ves, la gente ya no sabe dónde creer, dónde mirar, dónde ir. Y prácticamente ves el sistema mundial yéndose complejo, prácticamente oscuro, distante. Nosotros los creyentes solo tenemos algo que hacer, y es confiar en la palabra de Dios. Amén. En la persona de Jesús, tres cosas, con esto acabo. Preeminencia, Él es lo primero en mi vida. Tengo que tener una intimidad con el Señor Jesús y tengo que tener una sumisión a la autoridad de su palabra. Nosotros antes lo practicábamos, ¿verdad?, como padres. Y decían los hijos, ¿pero por qué tengo que hacerlo? Ahora espera, porque tu papá lo dice. Y hoy en día no, ya no existe. Le tienes que dar tantas explicaciones al niño que parece que el niño tiene que ir a la universidad para poder entenderte. Dialogar con el niño para... No, di la palabra y tu siervo hallará. Di la palabra y tu siervo obedecerá. En la Biblia sale, Señor, habla porque tu siervo oye. Heme aquí, envíame a mí. Vivimos en una generación donde hay un menosprecio tan grande a la palabra de Dios, a la persona de Jesús, tan grande, que nosotros como creyentes tenemos que ir prácticamente al otro lado. Decir, la palabra de Dios. Tú, Señor, eres lo primero, quiero tener una intimidad contigo y me voy a someter bajo la autoridad absoluta de lo que tú digas. Señor, haz de mí lo que bien te parezca. Haz de mí lo que bien te parezca. Tú el alfarero y yo el barro soy. No entiendo, Señor, las circunstancias por las cuales estoy viviendo. No lo sé. No entiendo, Señor, la soledad. No entiendo, Señor, las dificultades, los problemas, las dudas, las inquietudes. Pero yo sé que tu poder tiene... Tu palabra tiene un poder tan profundo que tú puedes venir a la historia de mi vida como has venido a la historia de este centurión, como has venido a la historia del Nuevo Testamento. Y yo tengo mi historia, y yo tengo a este Jesús de la Biblia, que viene a decirme, puedes confiar en mí. Yo soy el Señor de todo. Acabo, un versículo. Porque por Él, y para Él, y por medio de Él son todas las cosas. Y Él es Señor de todo, sobre todos. Y su palabra permanece para siempre. Amén. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Señor, acabo. Di tu palabra, tu siervo sanará. Di tu palabra, Señor, en mi vida, y yo sé que tiene un poder tan grande de transformarme, de cambiarme, de consolarme, de animarme, de poder continuar en la vida a través de lo que encuentro en las Sagradas Escrituras. Y a pesar que el mundo diga lo que diga, sin embargo, nosotros somos aquellos que no dejamos caer ninguna palabra del Señor. La recogemos, la guardamos en el corazón y decimos, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y en el corazón existe la palabra de Dios
que da fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hará, dice, prosperará. Quiera el Señor bendeciros abundantemente, y que en la historia de tu vida puedas encontrar a la persona de Jesús con el poder de su palabra. El Señor te bendiga.